Sí, bueno, bienvenida. ¡Wow! ¡Qué título! Acabo de darme cuenta, Vacío Danzante. Mira, Eso creo que le da un buen inicio a este fluir, ¿no? Que habíamos hablado de poder conectar con eso, con el vacío, con el fluir y también, bueno, saludarte. La verdad que es una alegría volver a encontrarnos luego de tanto tiempo. un gran abrazo, Rodrigo. Un placer para mí también. Qué linda, siempre esa energía tan bonita y tan amorosa. Gracias, gracias, gracias. Bueno, la verdad es que siempre he estado observando tus videos y me encanta mucho de lo que compartís porque resueno con esto de habitar el vacío, el presente, y sí que hay algunas piezas importantes que estoy como recordando en habitar ese presente. Y entonces me gustaba, digo, bueno, tengo ganas de danzar con Tania para poder como observar todo esto, ¿no? Poder mirarlo y poder ir como abriendo, navegando ese misterio, básicamente, que me parece tan sagrado. Así es. Bueno, lo importante es comprender profundamente que no hay nada que no sea sagrado. Ujú, Cuando uno se da cuenta que todo es sagrado, el ruido, el silencio, todo es sagrado, es cuando uno cae en el presente. Cuando mm, uno busca lo sagrado, todavía sigue en la ilusión, ujú, todavía sigue en el laberinto mental. Porque el ujú, laberinto mental es justamente no darte cuenta de que uno está y uno es y siempre ha sido sagrado. mm, claro, no podemos deshabitar ese lugar en realidad. No lo podemos deshabitar, solo caer en un gran sueño, una gran ilusión. Ujú, ujú, ujú. Y, a ver, wow, se me vienen tantas cosas, pero ¿y cómo es que surge ese ser que habita desde el corazón? Es como, lo siento como una lámpara que alumbra desde acá, lo que me estás contando, como una lámpara que alumbra, algo así se me viene. Hermosa tu comentario, tu pregunta, ¿de dónde surge? Bueno, surge para florecer desde el silencio. Ujú, Entonces, cuando uno está identificado con los pensamientos, no deja florecer ese ser que ya está. ujú, Entonces, el arte de retornar a ese ser florecido que vive dentro de nosotros es de observar nuestros pensamientos, ser testigos de la vida, ser ujú, testigos del laberinto, porque pese que estamos atrapados en un laberinto mental, no somos testigos y al no ser testigos, ese ser no lo sentimos presente, sino lo único que sentimos son nuestros pensamientos, la ujú, identificación con el afuera. wow. Y estoy tratando de entender la energía que está llegando. Es como, eh, porque claro, me lleva mucho estar en el centro, ¿no? Y en el centro, claro que no hay preguntas, hay presencia. Y, a ver, ¿hay una forma de traer con algún sentido de dónde viene esta desconexión de lo sagrado y de cómo el ser humano llegó, entre comillas, a correrse? ¿O por qué a veces estamos corridos? ¿Hay algunos seres que acompañan a que eso suceda, de que el ser humano esté corrido de sí mismo? Mira, Tiene. lo podemos ver de muchas maneras, ¿ya? Y todas son correctas, como dice el Ujú, libro, no hay ninguna falsa. ujú, Pero el punto central acá es que cuando nosotros naces en este tipo de realidad, te identificas con los cuatro paradigmas externos, que son los cuatro sueños que pertenecen a un gran sueño. ¿Cuáles son estos cuatro paradigmas externos? El fuego, que es la política, la ciencia, que es la espada,
la religión que es el grial, ¿ya? Y el agua que es la copa. Cuando tú lo ves afuera y también la economía que es la plata, ¿no? Entonces cuando tú lo ves afuera y te identificas afuera, te desconectas de tu ser esencial para vivir el Mm, sueño de este paradigma de afuera. ujú, Cuando despertamos de verdad y profundamente, cuando este paradigma que vemos afuera, nos damos cuenta que viene de adentro. Cuando nos damos cuenta que viene desde adentro, es ahí cuando empieza el retorno. ujú, Mientras el afuera sea algo externo a nosotros y no venga de adentro, estamos dormidos. Es como que te acostaste a dormir en la noche y no te das cuenta de que tú eres el soñador. ujú, Entonces tú estás ahí en tu sueño, un personaje, y pelea con los dragones, pelea con todo lo que tiene que pelear en el sueño, y de repente se da cuenta de que estás soñando y que los dragones eres tú, que el cerro eres tú, el agua eres tú. Y ahí empiezas a estar lúcido en el sueño. Y cuando mm. empiezas a estar lúcido, empiezas a experimentarlo desde la conciencia. Oh, me lleva, a ver, ¿y, y cómo, qué parte nuestra representa la conciencia del dragón en todo esto? ¿Cómo está conectado el dragón con nuestra conciencia? Mira, em, el antídoto es el veneno y el veneno es el antídoto. Ujú, Cuando nosotros vivimos en dualidad, pensamos que el veneno es separado del antídoto, pero mm, cuando empezamos a despertar nos damos cuenta que es lo mismo. Te voy a contar una historia muy chistosa. Leonardo da Vinci dibuja a Jesús. Inspirado encuentra un modelo y lo dibuja. Y después pasan varios años y decide dibujar al diablo. Y ujú, empieza a buscar a alguien para dibujar el diablo y se le acerca a una persona y le dice, te tengo el personaje ideal para que te inspires para dibujar el diablo. Y va a la prisión y encuentra a una persona y dice, este está perfecto para el diablo. Y cuando lo está pintando se da cuenta que era el mismo ser que había pintado como Jesús. mm, Entonces, ¿qué es lo que te quiero contar con esta historia? De que lo que nosotros vemos como enemigo ujú, es enemigo mientras lo experimentes solo como veneno, pero cuando te empiezas a despertar te transformas en un alquimista y ese veneno lo transforma y es tu antídoto. ujú, Por eso hay una gran frase que dice, o por ejemplo lo que dicen los toltecas, los chamanes toltecas, hablan de mucho de ir donde el pinche tirano para poder despertar y trascender. Y el pinche tirano, ¿qué es lo que es? El enemigo. Y ujú, termina siendo tu gran aliado para ujú. poder fluir en el misterio. Wow. Bienvenida, Bea. Gracias por sumarte. Wow, qué hermoso. Qué hermoso. La verdad que eh, estoy como, me va como llegando a las fibras lo que vas contando. Y había algunas cosas que sentí justo antes de conectar. Bueno, esto, ¿no? Empezamos con esto de cuál es el. Porque se me viene con todo lo que me contaste, me viene mucho la conciencia chamánica, ¿no? Es como muy, siento muy presente la conciencia chamánica. Es como esto de, cuando hablabas de que me doy cuenta que en el sueño, ¿no? Que el sueño lúcido, tanto el sueño onírico mismo cuando estoy durmiendo y cuando estoy en este sueño acá, es todo soy yo. Siento que es como si cuando asumo que todo soy yo, se empieza a abrir una multidimensionalidad, modo conciencia chamánica, ¿no? Se me viene eso. ¿Quieres como hablarnos un poco de eso? Lo que ocurre, algo maravilloso y lo podríamos llamar también expansivo. ¿A qué me refiero como expansivo? Que a medida que tú más reconoces que lo que está afuera eres tú, vas expandiéndote y al expandirte tienes mayor información. Ujú, Y al tener mayor información empiezas a vivir lo que se llama la sabiduría. ujú, La sabiduría directa, tu experiencia directa sin intermediarios.
Y eso se experimenta cuando te reconoces en todo lo que ves. Eres expansivo, entonces puedes tener acceso a la información que eres tú mismo. Es Ujú, decir, la dualidad empieza a perder presencia ante tu expansión. mm, Entonces, los grandes sabios de ahora y de la antigüedad, en toda nuestra historia en este planeta, es que al vivir la experiencia de expandirse, empiezan a despertar. ¿Y cómo uno se expande? En el presente. ujú, ¿Y cómo uno caer en el presente? Ser testigo de los cuatro tesoros que vives dentro de ti. ujú, Y estos cuatro tesoros son fundamentales porque es tu piedra angular, es tu agua lúcida, es tu fuego encantado, es tu tierra de milagro, lo que tú vas dándote cuenta y te vas volviendo al mundo y al mundo finalmente te das cuenta que eres tú. Pero mm, para volver a abrazar el mundo tienes que recuperar tus grandes tesoros que crees que no lo tienes porque los ves afuera. mm. Y en todo esto, el amor incondicional es como una fuente de inspiración para reconocerme en el todo. ¿Qué papel está conectado con el amor incondicional en todo esto? A ver, el amor incondicional, que también lo podríamos llamar un poco el amor universal, eh, Ujú, está presente cuando uno no está en dualidad. Cuando hay ujú, dualidad, es el amor del ego, el amor ujú, del personaje, que también se le llama el amor de los mil rostros, el amor del personaje que vive la experiencia humana. En ujú, el amor universal no hay personaje, estás ujú, más allá del nombre y de la forma. ujú, Entonces, justamente cuando uno está más allá de la idea de creer quién eres tú, empiezas a vivir lo que se llama el pegamento cósmico. Y ujú, este gran pegamento cósmico llamado amor o amor universal es tu fuerza, es tu poder, es tu energía vital para ser un viajero del cosmos. mm. Y hay ahí en esto de ser un viajero también el poder soltar las riendas, ¿no? En el sentido de no creer que soy yo el que controlo el sueño, sino que vivenciarme como parte del sueño. ¿Cómo se puede soltar el control en tanto mi vida, ¿no? Lo que ocurre es que hay un control que es el ego, y el ego es el que se siente separado del mundo. Ujú, Cuando tú estás en el presente, aparece una mente mágica que sí puede dirigir el viaje, pero no es dirigido desde el ego, es ujú, dirigido desde las leyes eternas del universo, no ujú, de las leyes del tiempo. ujú. Ajá, ahí me hace mucho más sentido. Em, ¿Y cómo sientes tú? Porque yo lo que me ha llegado últimamente y me ha estado resonando mucho es que en esto de la multidimensionalidad, yo puedo estar yo acá, ¿no es cierto? Y una parte mía en otra dimensión, estar, por ejemplo, en una nave o en una ciudad debajo del océano, las ciudades que están ahí, o en un delfín. ¿Es un poco así nuestro ser? ¿Es como en esa multidimensionalidad o cómo lo sientes tú? A ver, este es un tema muy interesante porque estas revelaciones están en la sincronía que lo vibra el corazón. Ujú, Nosotros somos seres simultáneos porque no existe el tiempo ni el espacio. Solamente le podríamos llamar una gran red cósmica o como le llaman los indígenas la telaraña cósmica. ¿M? O la araña cósmica ujú, también. ujú, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno se va conociéndose a sí mismo, a sí misma, se va liberando del personaje, de la ujú, creencia que quién eres. Y al ir liberándote, tienes acceso a la red cósmica que eres tú mismo, que es tu ujú, propia información simultánea. ujú, ujú. Gracias. Perfecto. Eh, y bueno, y ahí me gusta porque es entrar se me viene lo de las líneas de tiempo, ¿no? Primero,
¿Cuáles son como el sentido de poder disfrutar de eso multidimensional, digamos? ¿Qué uno puede disfrutar cuando uno está conectado con ese soltar el personaje y conectarse con el ser más en amplitud? ¿Cuál es el sentido profundo de vivir esa magia, de esa interconexión? Es el mismo sentido de experimentar el personaje. Y ese es el gran chiste cósmico. ¿Y cuál es el sentido, el gran chiste cósmico? Es conocerse a sí mismo, porque Ujú, el universo o este vacío danzante se conoce a sí mismo desde el personaje y desde el retorno de sí mismo. De ambas se conoce a sí mismo. ujú. Y en todo esto se me viene compartir sobre la paz interior, que nos cueste un poquito cómo cómo está conectada la paz interior, porque siento que es como una de las llaves de acceso, ¿no? A esa multidimensionalidad y al todo. Sí, como muy bien comparte Rodrigo, la paz interior es fundamental, pero esa paz interior viene cuando nosotros observamos nuestros pensamientos, Ujú, porque al observarlos no nos identificamos y al no identificarnos no contaminamos el corazón. Y al no contaminar al corazón con pensamientos tóxicos, nuestro corazón nos sincroniza. Y al sincronizarnos mm, el corazón, tenemos acceso a las leyes del universo. ujú, ujú, ¿Mm? Entonces, esto es como el arte de, de desaprender, digamos, porque cuando hablamos de volver a sincronizarnos para que eso empiece a fluir, tenemos que desaprender. Y desaprender es sacarnos los mil rostros, ujú. liberarnos de los mil rostros. Ok, ok. Y todo esto me trae este mundo de las líneas de tiempo. Yo me acuerdo que, bueno, es que es muy complejo desde la mente, ¿no? Pero me acuerdo que una vez compartías que existen líneas de tiempo mismo en esta dimensión paralelas, porque tenemos las líneas de tiempo que son de otras vidas, podríamos decir que son paralelas, pero de una misma vida también hay varias líneas de tiempo como potenciales, ¿no? De hecho, a mí me pasó, te voy a contar algo muy curioso. El otro día una amiga tenía unas dudas, una amiga, estuvimos ahí compartiendo, ¿no? Le pedí unas consultas ahí en los registros y me dice, es que tú estás como saltando de línea de tiempo a otra línea de tiempo, pero te estás corriendo de tu propia línea de tiempo. Y me dice, y vos te habías puesto de acuerdo con tus otras líneas de tiempo que vos en esta ibas a experimentar esto y no lo otro. Y fue toda una confusión ahí. Entonces me gustaría como hablar un poco de esto, ¿no? ¿Cómo es eso de las líneas de tiempo paralela en esta misma como dimensión y en este mismo Rodri, se puede decir? Mira, es un tema fascinante porque, a ver, nosotros estamos experimentando un personaje con ciertas características en esta línea de tiempo, pero en esta misma vida que estamos experimentando tenemos varias líneas de tiempo similares a esta, pero con diferentes detalles que cambian. Ujú, Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que uno a veces tiene acceso a estas líneas de tiempo, pero no se da cuenta. ujú, Y ese es un gran punto. ujú, Y, y a veces no tiene acceso, digamos, porque simplemente está tan identificado con ciertas cosas en la vida que no te libera la mochila como para estar más liviano y tener acceso a la información. Ahora, cuando uno tiene acceso y se da cuenta y aprendes de tus otras líneas de tiempo, entras en un campo en que te entra el veneno y el antídoto. ¿Qué ujú, quiero decir? Que todo lo poderoso y que te ayuda a crecer más de la otra línea de tiempo, lo adquieres, pero ujú. también adquieres lo que te cuesta en la otra línea de tiempo. Adquieres ambas, no a un solo lado. Por Mm, eso es muy importante cuando uno está haciendo este autoconocimiento de sí mismo, hacer el viaje de entender los cuatro reinos, porque cuando uno entiende los cuatro reinos que eres tú mismo, puedes viajar por la línea de tiempo sin
eh, cargarte con mochilas, ¿ya? Mm, Eso es muy importante. Por eso los chamanes, los indígenas, ellos se preparan en los cuatro reinos. Todas las culturas antiguas se preparan en los cuatro reinos. Los cuatro reinos son las cuatro direcciones, los cuatro elementos, la política, la ciencia, la economía, la religión, pero hacia adentro, no hacia afuera. ¿Qué es ujú, lo que dicen los hopis, los toltecas, los queros, todas las culturas antiguas? ¿Qué es ujú, lo que pasa? Que si uno se prepara y hace conciencia de los cuatro reinos, empiezas a experimentar el mundo y ahí se te abre completamente el acceso consciente a estas otras realidades, tanto simultáneas como paralelas. Pero desde esa conciencia de los cuatro reinos puedes viajar sin cargar venenos. mm. Wow, qué importante. Fundamental. ¿Y, cómo es esa preparación con los cuatro elementos, digamos, o alguna aproximación? Porque imagino que será, eso te va encontrando la vida en sincronías, ¿no? Para prepararte con eso, cuando es el momento. Pero, ¿qué podríamos decir que nos acerca de esos elementos? Bueno, es un tema muy profundo y muy mágico, hermosísimo, porque tiene que ver con la vida misma y la esencia de esta experiencia humana. Pero Mm, ¿cómo nos vamos acercando? Por ejemplo, con el elemento agua. mm, ¿Cómo acercando al elemento agua? Empezar a darte cuenta de que tú eres agua, ¿sí? Cuando uno empieza a fluir, empiezas a recuperar la sabiduría del agua. ajá, Cuando nos estancamos, nuestra agua se pudre. mm, Pudrirse, no podemos tener acceso al ver, solo miramos. mm, Mirar es con los sentidos del cuerpo físico y ver es con los sentidos del cuerpo interior, con el cuerpo energético. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al dejarnos fluir y salir un poquito tanto de esta aprensión mental, nuestra agua se va liberando y nos va regresando el néctar de la vida. mm, ujú, ¿Mm? Entonces ahí tenemos un elemento que es el agua. El ujú, agua está relacionado con dar gracias y la rendición. El rendirte, pero hacia ti mismo. El rendirte a ser tú quien eres, pero desde lo que te nace, de lo natural en ti. Eso es rendirse. Y rendirse es un acto de revolución completa, ujú, porque tú estás disponible hacia ti. Y estar disponible hacia sí mismo es el regalo más grande que nos podemos dar. Y todo eso que estamos hablando es agua. ujú. El agua tiene una de las leyes muy poderosas en el universo, y es la ley yo soy la vida. Y esa ley universal no tiene principio ni fin. Cuando uno se da cuenta que es la vida, tiene acceso a tu propio néctar. Y al tener acceso a tu propio néctar, ya no tienes sed y no estás buscando la verdad en el desierto, sino recibes la verdad desde dentro de ti. Wow, ese sería el agua. Bienvenida, Vale. Bueno, vea y Vale, pueden, si quieren prender la cámara o no, pueden compartir con nosotros, obviamente, y también pueden hacer preguntas en el chat, lo que quieran. Estábamos hablando porque surgió de cómo navegar las líneas de tiempo paralelas y nos contaba Tania que es fundamental tener integrado los cuatro elementos para poder navegarlas de una forma que no nos traigamos los venenos que tiene cada línea de tiempo, ¿no? Para que las podamos navegar de una forma segura, se podría decir. Y ahora nos estaba contando un poco sobre los elementos y empezamos por el agua, ahora, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, el fuego, en el caso del fuego? El caso del fuego tiene relación con regresar al estado de la no dualidad. Cuando nosotros estamos en expansión, identificados con el sueño, somos hombre y mujer por separado.
que es un acto de amor que tiene el universo para conocerse a sí mismo, a sí misma. Pero cuando empezamos a empoderarnos, empoderarse no tiene que ver con el ego, sino empoderarse tiene que ver con un acto de amor hacia sí mismo. ¿Y qué es el amor? El amor es al misterio, porque no somos seres definibles. Cuando nosotros nos definimos, dejamos de amarnos. Empezamos a entrar al mundo de los límites, que se le llama también el mundo de lo finito y el mundo de la dualidad, del gran sueño. Pero cuando retornamos hacia nosotros mismos, este amor se transforma, como decían los grandes sabios de la antigüedad, en el gran pilar, que se le llama el pilar que cruza el tiempo. El pilar que cruza el tiempo es donde tú experimentas el tiempo y el no tiempo al mismo tiempo. Ujú, ujú, Entonces, ¿qué me refiero a esto? ujú, Que cuando empezamos a empoderarnos, a ser testigos de nuestra fuerza misteriosa, va ocurriendo que se te va llenando de energía vital. Cuando estamos identificados con el afuera, nuestra energía vital es la mínima. Y esa energía vital, que es muy poquita, no nos da fuerza para viajar por el universo. Pero ujú, es una fuerza que no viene del esfuerzo, es una fuerza que viene del fluir cósmico, de surfear las olas cósmicas. Entonces, al estar identificado afuera, pierdes tu fuerza y la desconexión con tu fuego interior, tu ujú, sol interior, tu sol central. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, empiezas a percibir tu sol interior, empiezas a sentirte iluminado o iluminada por ti mismo o por ti misma. Esa luz, ese fuego te va dando una especie de claridad, pero no es una claridad que viene desde el tiempo, es una claridad que cruza el tiempo. Entonces, el acceso a la sabiduría es la verticalidad que cruza el tiempo. El acceso al conocimiento es la horizontalidad viviendo el tiempo. Nosotros en esta sociedad y en este planeta solo vivimos el conocimiento, ujú, pero para entrar en sabiduría hay que recuperar nuestro sol interior. ujú, Y recuperar nuestro sol interior requiere resucitar para ujú, elevarnos hacia lo alto, que es el calor, que es el fuego. ¿Y cómo nos elevamos? ¿Cómo recuperamos ese sol? No entregando el poder afuera. ujú, Siempre que entregamos el poder afuera, estamos en el drama humano, en el drama de este planeta. Pero cuando empezamos a dejar de entregar el poder afuera, empiezas a sentirte un ser más fuerte. Y ese ser más fuerte te empieza a iluminar. Y esa luz se le llama antena, o algunos le llaman el radar cósmico. Y ese radar es el que te hace viajar por todo el universo. mm, El fuego no es lo que piensa que se es. Y ujú, el fuego se llama yo soy el mago, la maga, yo soy la intención del universo. Y ujú, esa intención viene desde el misterio. Y ujú, ese misterio es el que te mantiene despierto o despierta. ¿Por mm, qué los niños tienen tanto fuego? Porque viven en el misterio. ¿Por qué el ser humano que ya tiene cierta edad está aburrido de sí mismo? Porque vive en el conocimiento, no en el misterio. ujú, ujú. Hermoso, muy hermoso. Y entonces pasamos, sería al aire. El aire, el aire, el aire, dijimos que el agua es yo soy la vida. Ujú, Yo soy la vida que cuando estás despierto tú te bebes a ti mismo porque tú eres la totalidad. Cuando tú estás dormido bebes afuera y estás en el desierto sediento. ujú, La mente es la espada. La espada son los pensamientos.
Pero cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de muchos tipos de pensamiento. Están los pensamientos que vienen desde el ego. ¿Qué es Ujú. el ego? Para poder entender el elemento aire. El ego es la mente no observada. ¿Qué es Mm, la mente no observada? La mente mecánica que no eres testigo y te maneja a ti. ujú, Cuando uno empieza a observar los pensamientos, el ego empieza a morir poco a poco, ujú, empieza a transformar. Y ahí ujú, nace lo que se llama el alquimista que te hace volver a ti. Ahora, al observar los pensamientos, ya tú eres más dueño de ti mismo, de ti misma. ujú, Pero si los pensamientos no son observados, tú pierdes tu propia verdad que vive dentro de ti. ¿Y cómo la pierdes? La buscas afuera. Y puedes pasar toda tu vida buscando la verdad. Pero llega un momento en que se ocurre como una especie de jaque mate cósmico. ¿Y cuál es este gran jaque mate cósmico? Es que te das cuenta que lo que estás buscando eres tú. Ese es tu jaque mate. Pero ujú, ese jaque mate ocurre cuando uno ya va teniendo más conciencia. ujú, Entonces llega un momento en que ya no puedes buscar porque te diste cuenta. Y al darte cuenta, empiezas a escuchar tu verdad que vive en ti. Y ujú, ahí tenemos una gran ley universal, que es eterna, no tiene comienzo ni fin, y no le pertenece a nadie, le pertenece al misterio, y todos nosotros somos misterio. ¿Y cómo ujú, se llama esa ley? Yo soy la verdad. ujú, ujú, Y no es una verdad definible, es una verdad multidimensional, una verdad que puede nacer o mil verdades que puedes parir, ujú, porque siempre estamos pariendo verdades. ujú. Se me viene el misterio, veo, se me viene como una danza, ¿no? La poesía y la danza en ese misterio que está haciendo, simplemente abriendo puertas a través de dejarse ser. Y entonces pasamos a la tierra. A ver, la tierra. La tierra no es lo que nosotros pensamos que es, ni el fuego, ni el aire, ni el agua, ni la tierra. Los cuatro elementos no son cuatro elementos, son cuatro seres vivientes que es un solo ser. Pero eso nos damos cuenta a medida que empezamos a despertar. Ujú, La tierra es nuestro arte de sembrar. ujú, La tierra es la forma. ujú, Cuando nosotros experimentamos el universo, hacemos algo muy mágico que se llama el gran artista. ¿Y qué hace este gran artista? Disfrazarse de mil formas. ¿Y quién es el que moldea la forma? ¿Quién es el que finalmente da esa forma? Es la tierra. ¿Mm? ujú, Cuando nosotros hablamos de la tierra, también estamos hablando del sembrador de mundos, porque hay muchas tierras, muchos diseños, muchas vidas paralelas, muchísimas vidas simultáneas, muchos tipos de tierras que habitamos. Y ujú, nuestras tierras son nuestras siembras. mm, ¿Por qué? Porque el universo, para conocerse a sí mismo, a sí misma, siembra una idea que se le llama la lengua de fuego. Y cuando siembra la idea, nosotros nos disfrazamos de esa idea y jugamos con esa idea. Pisamos, caminamos por esa idea. ¿Por qué? Porque nosotros somos el camino que se hace al andar. Somos el sembrador de camino. ujú, Entonces la tierra eres tú en el sentido más profundo y mágico y bello que existe dentro de nosotros. ujú, Nosotros somos la tierra misteriosa. ujú, Y la tierra que observamos en este mundo cambia con el ojo del observador. Pero ¿cuándo está ese ojo del observador? Cuando estamos presentes. ujú. ¿Y
Qué hermoso todo, gracias, muchas gracias, Tony. La verdad es que está siendo muy, muy hermoso todo esto. Se me venía conectar todo esto con el acceso a los sueños lúcidos, ¿no? Porque estamos hablando aquí de acceso a realidades paralelas y todo esto me lleva también, que intuyo que será parecido, pero cuando vamos a dormir de noche, yo me acuerdo que tú comentabas y siempre me resonó mucho que cuando morimos es importante ya haber recordado esto de cómo entrar lúcidos a los sueños y que estaba conectado con poder sonreírle a la muerte, ¿no? Como poder integrarla a la muerte. Si nos puedes compartir un poquito de esto de los sueños lúcidos, que me parece re importante. Justamente, Rodrigo, los sueños lúcidos son muy importantes, que los indígenas le llaman el arte de ensoñar. ¿Y Ujú, por qué es muy importante? Porque es la manera en que tú haces el amor contigo mismo. Yo sé que va a sonar raro esto que estoy diciendo, pero lo voy a explicar. ujú, Está la vigilia y está el sueño. Dos. Si nosotros vivimos vigilia por un lado y sueño por un lado, estamos en dualidad y dormido. Pero si vamos hacia el sueño a despertar y en la vigilia a despertar, somos el alquimista, el arte del crucificado. Crucificado significa fuego, tierra, agua, aire. ujú, Eso se le llama el crucificado. Estoy hablando de términos de 10.000 años para atrás, porque ujú, los términos hoy día con las religiones lo han transformado todo con la ignorancia. Entonces, ujú, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos crucificamos es porque tenemos acceso a los cuatro elementos. ujú, Al tener acceso a los cuatro elementos, tenemos acceso también a entender el mundo de los sueños. ¿Por qué? Porque el sueño está pintado con cuatro pinceles, el fuego, la tierra, el agua y el aire, ujú, danzando en el éter. Si ujú, para poder despertar en el sueño, tienes que volver a entender el agua, la tierra, el aire y el fuego, porque si ujú, no lo entiendes, no puedes interpretar tu propio sueño, mm, porque son los pinceles que usa el gran cosmos. ujú, ujú, Entonces, cuando nosotros empezamos a intencionar para despertar en el sueño, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que estamos en algún lugar, o que hay fuego, o que hay agua, o que hay aire, estamos con alguien físico que es tierra, aparece un pájaro, aparece una ola, estamos flotando en el agua, aparece, y todo tiene que ver con los cuatro elementos. ujú, ujú, Cuando nosotros ponemos el arte de despertarnos en el sueño, ocurre algo extraordinario. Te haces consciente cómo viajas de un portal a otro portal a través de los cuatro elementos. ujú, Y esa es la sabiduría que ha sido prohibida por ujú, millones de años. ¿Por qué? ujú, Porque es la sabiduría para mover el punto de encaje que vive dentro de nosotros. mm. Y donde más se mueve el punto de encaje es cuando uno despierta del sueño. Ah, wow. Y ahí se me viene como, se puede hacer como por ejemplo antes de dormir, hacer un altarcito con los cuatro elementos, conectar con ellos. ¿Hay ahí algún tipo de forma para ese portal, ¿no? Tener los cuatro elementos en forma de cruz, tal vez intencionarlos, eh, conectar con ellos con el corazón, ¿no es cierto? Por sobre todas las cosas. Algo así tendrá también sentido para ayudar a este portal. Sí, todo lo que te venga de tu propia creatividad, de tu propia corazonada, es maravilloso porque te va a hacer vibrar más alto y te va a hacer Ujú, volver a conectarte a los cuatro elementos. ujú, ujú, Pero lo más importante ahora es volverlo a integrar a nuestra vida, ujú, porque cuando sales a caminar, caminas sobre la tierra. ujú, Estás respirando aire, estás pensando aire, estás sintiendo agua, ujú, sientes calor, fuego. ujú, Vives en los cuatro elementos, entonces tienes que volver a la lectura de ellos. mm, entendido. Total resonancia.
Y en todo esto se me viene una consulta, como una curiosidad, que es, teniendo en cuenta todo esto que hablamos, ¿no? De vivir en el misterio y el presente, y que todo, digamos, es un reflejo mío, y que cuando vibramos alto tenemos la fuerza para poder navegar entre universos. Y en todo esto, ¿cuál es el sentido o cómo me vinculo con el otro que es mi espejo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de los vínculos? ¿Y por qué a veces se siente que hay vínculos en los que uno vibra más alto? Como, como que puede conectar como si fuese sin que me dé la palabra, ya conectan las otras dimensiones. ¿Qué sientes tú de todo eso? Mira, en la relación de los espejos hay un arte que se llama vibrar alto con los espejos y atravesar los espejos. Es Ujú, un tema muy profundo. Cuando uno empieza a despertar, se empieza a ver en el otro. Y esa palabra dice, yo soy otro tú. Yo ujú, soy otro tú viene de reconocer el espejo. ¿Qué es reconocer el otro espejo? Es saber que ese reflejo también eres tú, pero en otra forma. ¿Mm? También está el que tú te reconoce el espejo y vas cada vez trascendiendo cada espejo. ujú, Al trascenderlo es volar sobre los espejos. ¿Qué ujú, significa volar sobre los espejos? El viajero cósmico. ujú, ¿Cuándo podemos volar o atravesar los espejos? Cuando los espejos ya no nos molestan. Es decir, mientras uno esté dormido, se ve reflejado en el otro y te va a gustar y no te va a gustar. ujú, Pero cuando uno despierta, tú dices, yo soy otro tú, te reconoces en el otro ujú, y te haces alquimia a ti mismo y lo trasciende. ujú. Y es ahí que sí puedes salir de la forma humana, porque para viajar multidimensionalmente tienes que liberarte de la forma humana. ¿Qué Ujú, significa liberarte de la forma humana? No identificarte con nada. ujú, Y no identificarte con nada significa vivir en el presente. ujú, Entonces, es muy importante el viaje de los espejos, porque es un viaje de conocimiento de sí mismo y es un viaje de empoderamiento y recuperar el vacío, porque viajar a través de los espejos significa vivenciar el vacío danzante. ¿Y qué significa vivenciar el vacío danzante? Que tú eres la forma y a la vez la no forma. ujú, Es como hablar la verticalidad que cruza el tiempo. Cuando te reconoces como vacío, puedes experimentar la forma desde la libertad. Pero cuando no reconoces el vacío en ti, experimentas la forma como la única verdad. ujú, ujú. Qué importante el vacío. Mientras me hablabas ahora, sentía a los delfines y me decían como pregúntale sobre la importancia de estar conectado con la madre tierra y con la inocencia. Ay, qué bello, qué bello, qué bello, porque justamente una de las cosas que aprendí con los delfines es eso. Mm, Estás tocando un tema muy hermoso. La inocencia tiene que ver con la sangre real. Ve, mm, ¿qué es la sangre real? Este es un tema maravilloso. La sangre real es un corazón no contaminado por los pensamientos, es mm, decir, una mente transformada que ya no contamina el corazón, se purifica tu propia sangre y mm, te transforma en sangre real. Sangre real significa el que viaja por el cosmos, el dueño de sí mismo. ujú, Eso significa. Y eso tiene que ver con la inocencia. ¿Por qué? Dejamos de ser inocentes cuando contaminamos el corazón. Cuando empezamos a descontaminar el corazón, regresa nuestra pureza, nuestra inocencia. ujú.
Y esa inocencia tiene la fuerza multidimensional. Ujú, Y los delfines son ujú, seres que comprenden muy bien la ley del agua. Por eso la ujú, llevan escrita en su cola. Si tú mm, miras su cola, es como un corazón. ¿Mm? ¿Y ujú, qué significa un corazón? Un corazón significa el retorno de sí mismo. Eso significa la resurrección, el renacimiento, el que se transforma y puede experimentar las mil formas, que es ujú, la ley del agua. Un mm, agua que fluye es una persona que puede cambiar muchas formas de ser. Un agua estancada es una persona que no quiere cambiar y se pudre en su propia forma. mm, Los delfines conocen la ley del grial y una de las leyes del grial es fluye, transfórmate porque tú eres la vida. mm. El que fluye, el que cambia, tiene la pureza del corazón, la inocencia. El que no fluye, el que no cambia, solo entra en lo que se llama el juicio del mundo. Mm, El juicio final es la pureza del corazón y es la libertad de tus pensamientos. ¿Qué ujú, es el juicio final? Cuando tú ya no te juzgas ni a ti ni al mundo, ujú, porque te das cuenta que hablar de ti es hablar del mundo y hablar del mundo es hablar de ti. Cuando mm, ya no juzgas al mundo, ya no te juzgas a ti mismo. Entonces empiezas a florecer en el desierto y al florecer en el desierto puedes beber tu propio néctar, que es la inocencia de tu propio ser. ujú. Qué hermoso. Y esto me trajo la energía de los niños y mm, empezaba a sentir como, me acordé de, creo que una vez tú contabas que de niña ya era como que entrabas a mundos multidimensionales. Si mal no recuerda, nos contabas que jugabas al ajedrez, ¿puede ser? Sí. Sí, que medio que podías ver desde otras dimensiones el partido. Cuéntanos un poco de tu experiencia de niña y esa experiencia del ajedrez o lo que sientas compartirnos de tu niña. Bueno, cuando estaba en el colegio, ofrecieron jugar ajedrez. Y yo, o sea, estaban preguntando quién quería participar en un campeonato en el colegio. Yo no sabía jugar ajedrez, nadie me había enseñado, pero mi papá jugaba ajedrez. Pero él nunca me invitaba porque mi papá era machista. Y bueno, yo no sabía jugar, aparte que nunca lo miraba jugar tampoco, pero yo dije, si mi papá sabe, yo sé. Y levanté la mano y participé. Y bueno, jugué en un campeonato y miré el partido de ajedrez y entré en trance. Y al entrar en trance vi el ajedrez danzando por fuera y dentro de mí al mismo tiempo. Entonces yo era el ajedrez y el ajedrez era yo. Éramos un ser. Entonces yo podía saber exactamente qué pieza mover, Mm, porque solamente experimentaba la certeza. ujú, Y bueno, empecé a jugar y nunca perdía. Y, y para mí no era importante ganar porque yo no tenía meta de ganar. Yo simplemente me estaba viviendo mi trance. ujú, Estaba ujú, volada en mi propio misterio interior. ujú. Pero para la gente externa me empezó a mirar como una persona que hacía cosas raras, porque nunca jamás en mi vida perdí un partido. Finalmente salí campeona, después campeona de Santiago y después campeona de Chile. Wow. Entonces, cuando ya estaba jugando por el campeonato de Chile,
se empezaron a dar cuenta de que yo ni siquiera me tomaba tiempo para pensar. Incluso miraba para arriba, ni siquiera miraba el ajedrez. Entraba en trance y movía la pieza. Entonces fue todo un viaje, Ajá. porque eso me pasaba porque me sentía enamorada de vivir la experiencia. El amor a la experiencia te hace vivir la multidimensionalidad que vive dentro de nosotros. Uno tiene que amar la experiencia tal cual como es y ocurre lo que le llamamos el famoso milagro, ¿no? ¿Cuándo ocurre el milagro? Cuando tú estás loco por ti. Loco por ti quiere decir vacío. El loco es el vacío. Y por ti lo manifestado. Es decir, loco por lo que podría ser y por lo que ya se está manifestando. Wow. Muy genial, muy hermoso. Muchas gracias, Tania. Siento, Ay, gracias por compartir conmigo estos recuerdos. me encanta. Ya, bueno, siento que podemos abrir el espacio para Bea y Vale si quieren preguntar algo o aportar algo. Ahí cuéntenos cómo vienen. Voy a abrir el chat por si han... Sí, dale tranquilo, Rodrigo. Yo aprovecho agradecer a estos invitados que están acá y ya sea escuchando, participando, como fluyan, pero muy agradecida por este encuentro. Mm, gracias. Bueno, si nos hacen una pregunta, vamos hacia allí. Y voy a sentir a ver para hacerte una pregunta como para ir cerrando. Y bueno, y si así lo sientes, probablemente hagamos algún otro vivo. O veremos si funciona en el Instagram o como sea. Ah, solo agradecer, dice ahí las chicas. Resuena, dice Bea. Gracias por recordarnos. Solo agradecer por todo. Dice, vale, gracias, vale. Em, Muchas gracias. Yo también agradezco todo. mm, siento que como navegar algo tiene que ver con el poder de manifestar cosas que tenemos. Hola, vale, ahí te vi un segundito. El poder que tenemos de manifestar, ¿no? Nosotros como seres humanos. Háblanos un poco de eso, que me acuerdo que otra vez vos contabas de materializaciones así instantáneas que te sucedían. Eh, a ver, hay como varios tipos de materialización, de poder materializar. Hay un tipo de poder de materializar que viene del ego. Hay otro poder de materializar que viene desde el misterio. Y hay otro poder de materializar que viene de la intención que te nace a ti desde tu doble cuántico. Ujú, ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias? Y es muy importante entenderlas porque nos da herramientas para conocernos a nosotros mismos y poder cada vez ir más hacia nuestra belleza que vive aquí y ahora. Cuando nosotros tenemos deseos, los deseos son de la mente. La mente tiene deseos y el deseo pertenece al tiempo ujú, y el tiempo te hace experimentar el tiempo. ujú, Es muy importante entender esto porque vamos a ir un poquito hacia el pilar que atraviesa el tiempo. Los deseos vienen del ego, del personaje, y, nacen desde el tiempo para el tiempo hacia el tiempo. ujú, Hay una manifestación, porque ese es un tipo de manifestar desde el ego. Uno tiene deseo y puede llegar a materializar algo desde el ego, desde el deseo. Por supuesto que sí. Se demora un poco más porque pertenece al tiempo. Y uno a veces lo que desea termina siendo tu propio veneno, porque como lo desea desde el ego, ujú, sin conocerse a sí mismo, ujú. tus propios deseos pueden ser tus propias trampas.
ujú, Hay una manifestación más profunda que viene del misterio. Cuando uno está en misterio, nace lo que se llama el decreto. El decreto no es un acto mental, como se cree que es. El decreto viene desde el silencio. Y la mente participa con el poder del silencio y lo decreta, pero la mente ya se transforma en el instrumento del vacío. ¿M? Para que nazca ese decreto, viene desde el silencio profundo. Ese decreto hace que se manifieste al tiro. No tiene tiempo, no ujú, pertenece al tiempo y no es deseo, ujú, ¿ya? Y ujú, hay otro poder manifestador que viene desde el doble cuántico, cuando desde tu propio maestro interior, a medida que uno se conoce a sí mismo, tiene acceso más profundo a tu propia voz interior. Y esta voz interior te va decretando y te va guiando en la simultaneidad y paralelo de tu propia vida. ujú, ujú. Y ahondando un poco en el silencio y la manifestación instantánea, em, ¿está conectado con el punto de encaje? ¿Eso? Eh, Cuando uno está en silencio, el punto de encaje está libre. Cuando uno está en la mente, el punto de encaje está fijo. Ujú, Hay mucha gente que toma hierbas, hongos para soltar el punto de encaje, pero eso es relativo, depende de la persona. Hay personas que lo necesitan y personas que no. El punto de encaje cuando uno está en el silencio es la mayor fuerza para liberar el punto de encaje. ujú, Es decir, experimentar cualquier tipo de arte cósmico. Ahora, cuando nosotros estamos en el presente, al moverse nuestro punto de encaje, tenemos acceso a una información mucho mayor y nuestra manera de manifestar va a ser mucho más profunda que si viniera del tiempo del ego y del deseo. ujú, ujú, ujú. Perfecto. Mira, voy a dar un ejemplo para que nos entendamos. Suponte yo quiero un auto nuevo, choqué, no tengo auto y deseo y dibujo el auto y el auto finalmente con el tiempo me termina llegando porque si mantuve el deseo sin soltarlo, empiezo a manejar lo que se llama la ley de atracción. Ujú, Pero eso es vivir el sueño pensando que uno está despierto pero sigue soñando. ujú, Vamos a explicar por qué. Porque ese auto que manifestaste, de repente ese auto tú no lo sabes, pero ese es el auto el que te va a llevar a un accidente. ujú, Pero tú estás feliz con el auto. ujú, Pero ese auto que manifestaste, tú no sabes con qué capacidad multidimensional viene. El doble cuántico, cuando te manifiesta él te manifiesta algo que a veces uno ni siquiera pensó, pero cuando se manifiesta es la mejor opción que hay para ti, ujú, porque no te va a llevar a ningún drama mm, y no está atado al drama del tiempo. mm, Ujú. ujú, Y cuando manifestamos desde el vacío, estamos, estamos siendo parte del universo como un ser apoyando en su propio despertar cósmico. Y tu poder ujú. de manifestar es uno para todos, todos para uno. Perfecto, ahí lo entendí perfecto. Ujú, ujú, ujú. ¿Y cómo dirías que la mejor forma de conectar con ese doble cuántico, cuál sería? Hay muchas, pero una la acabamos de tocar hoy día que tiene que ver con los sueños, Mm, el arte de soñar, el despertar en el sueño. Eso es una puerta muy potente hacia nuestro propio maestro interior, que es nuestro doble. ujú, ujú. Muy hermoso. Bueno.
Bueno, saludamos entonces, Tania, ya siento que podemos cerrar. Eh, según el puzzle, dice Beatriz. Gracias, Beatriz. Em, mandarles un cariño a todos y cerramos este espacio, bueno, que abrimos con amor. Tania, muchas gracias. La verdad que ha sido revelador y muy hermoso esto. Muchas gracias, Rodrigo, por acordarte, invitarme y haber hecho este cuarteto, ¿ah? Ajá, sí, Los sí. cuatro Los elementos. cuatro elementos. De hecho, veo en Sí, su foto tiene el aire. Ajá. Está el aire, el agua, toda esta es la tierra y vale el fuego ahí que está, el fuego misterioso. el fuego misterioso. Bueno, muchas gracias a todos, gracias, Muchas Tania. gracias. Un abrazo a nosotros cuatro. Un abrazo a nosotros cuatro, el máximo amor ahí para danzar en infinitud y en libertad. Cuídense mucho. Un abracito. Gracias, chao, chao. Chao, chao.